Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de la varita de Sauco, la varita más poderosa del universo de Harry Potter. Específicamente, vamos a ver la pregunta de si se podría crear otra. Es decir, si un fabricante de varitas tuviera los materiales adecuados, ¿podría crear una nueva varita de Sauco? Vamos a ver. Historia. Como mencioné antes, la famosa varita de Sauco es sin lugar a dudas la más poderosa del universo de Harry Potter. La varita fue la primera de las 3 reliquias de la muerte, construidas supuestamente por la mismísima muerte, y según la leyenda, ninguna varita la iguala. Con la varita de Sauco, magos y brujas podían hacer magia increíblemente poderosa con la que otros solo soñaban. Y tener la varita también significaba que podías hacer magia que no era posible de otra manera. Por ejemplo, reparar otras varitas, algo que no se puede hacer a través de la magia convencional. Los orígenes de la varita se pueden rastrear a la historia de los 3 hermanos, Antioch, Cadmus e Ignotus Peverell. La historia habla de 3 magos hermanos que pudieron engañar a la muerte, al menos brevemente. Después de conquistar a la personificación de la muerte, ella supuestamente los felicita y da a cada hermano un regalo que ellos eligen, incluida por supuesto la varita de Sauco. El hermano mayor, que era un hombre muy combativo, pidió la varita mágica más poderosa que existiera, una varita capaz de hacerle ganar todos los duelos a su propietario. En definitiva, una varita digna de un mago que había vencido a la muerte. Esta se encaminó hacia un Sauco que había a la orilla del río, hizo una varita con una rama y se la entregó. Después de esto, nacieron las reliquias de la muerte, pero esta no fue la última vez que la muerte se cruzó con estos hermanos. Cada hermano, cada uno en sus propias circunstancias, terminó encontrándose con la muerte una vez más. El hermano mayor siguió viajando algo más de una semana y al llegar a una aldea lejana, buscó a un mago con el que mantenía una grave disputa. Naturalmente, armado con la varita de Sauco, era inevitable que ganara el duelo que se produjo. Tras matar a su enemigo y dejarlo tendido en el suelo, se dirigió a una posada donde se jactó por todo lo alto de la poderosa varita mágica que le había arrebatado a la propia muerte, y de lo invencible que se había vuelto gracias a ella. Esa misma noche, otro mago se acercó con sigilo mientras el hermano mayor yacía, borracho como una cuba, en su cama. Le robó la varita y, por si acaso, le cortó el cuello. Y así fue como la muerte se llevó al hermano mayor. Así comenzó el sangriento sendero de la varita de Sauco. Después de la muerte de Antioch, la varita se pasó de mago a mago, usualmente con violencia, y eso llevó a que la varita adquiriera nuevos nombres: el palo de la muerte, la varita del destino, por ejemplo, y así también se generó un rastro de sangre que mencionó Xenophilius Lovegood. El rastro de sangre de la varita de Sauco ha manchado las páginas de la historia mágica. Este sangriento camino continuó durante siglos, hasta que Harry Potter llegó a poseer la varita. Lo que pasó después es diferente en libro y película. En el libro, después de reparar su propia varita, Harry deja la varita de Sauco con Dumbledore en su tumba. En la película, sin embargo, ocurre algo mucho más drástico. Harry parte la varita en 2. «Es mía. ¿Qué haremos con ella?» ¿Haremos? Solo digo, es la varita de Sauco, la más poderosa del mundo. Con ella somos invencibles. Harry hace una pausa y piensa. Luego parte la varita en 2, destruyendo su poder antes de arrojar las 2 mitades al abismo. Ron y Hermione sonríen con orgullo hacia Harry. Harry partió la varita en 2. Me tengo que preguntar entonces, ¿sería posible crear otra varita? Al final del día, la varita de Sauco era una varita, y en teoría, un fabricante lo suficientemente capaz debería ser capaz de recrearla con los materiales adecuados, ¿es cierto? Vamos a ver entonces cómo se podría crear una varita de Sauco. Afortunadamente, esto es algo que está muy bien documentado en el mundo mágico. Sabemos sobre los fabricantes, los materiales, la longitud y también sobre la flexibilidad. Para comenzar, veamos de qué estaba hecha la varita de Sauco. La varita mide 34 centímetros y medio de largo y su núcleo es un pelo de cola de Thestral. Y evidentemente está hecha de madera de Sauco. Tiene grabados que parecen racimos de bayas a lo largo de su longitud. ¿Qué significa todo esto? Comencemos con la madera. La madera de Sauco, la más rara de todas, viene del género Sambucus, que consiste de entre 5 y 30 especies de pequeños árboles que pertenecen a la familia de las Adoxáceas. Ollivander dijo lo siguiente sobre el tema. La madera más rara de todas para las varitas
tiene la reputación de ser profundamente desafortunada. Las varitas de Saoko son más difíciles de dominar que cualquier otra. Tiene magia poderosa, pero protesta si debe permanecer con quien no sea el superior de su círculo social. Se requiere de un mago destacado para que pueda dominar la varita de Saoko. Hay una superstición de que quien tiene una varita de Saoko nunca prospera. Esto se basa en el miedo a la misma varita, pero esta superstición no tiene bases firmes, y quienes se niegan a trabajar con Saoko lo hacen porque dudan de que serán capaces de vender sus productos en lugar de por miedo a trabajar con la madera. Luego tenemos el núcleo de pelo de cola de Thestral. Los Thestrals son una criatura mágica que ya conoce bastante bien, una especie de caballo reptiliano con una figura esquelética, rasgos como de reptil y enormes alas como de murciélago. Podríamos decir que este es el núcleo más poderoso de todos, ya que la varita de Saoko es la única que se conoce con este tipo de núcleo, pero también es posible que sea el más inestable y difícil de usar. Es un núcleo difícil de dominar, solo un mago o bruja que es capaz de aceptar la muerte puede hacerlo. En cuanto a la longitud, la varita de Saoko medía 34 centímetros y medio. Está en la parte superior del rango en cuanto a longitud. Ollivander alguna vez dijo que mientras más largas sean las varitas, mayor afinidad tendrán con quienes tienen una cualidad física o una enorme personalidad. Finalmente, la flexibilidad. Se cree que la varita de Saoko es bastante rígida. Eso tiene sentido con lo que dijo Ollivander. La flexibilidad de la varita o su rigidez nos hablan del rango de adaptabilidad y la disposición de cambiar de amo. Como podrán ver, crear una varita específica depende de 4 variables: madera, núcleo, longitud y flexibilidad. Las dos más importantes son la madera y el núcleo. Por lo tanto, si asumimos que todos estos factores se comparten, debería ser posible que un fabricante de varitas hiciera otra varita de Saoko. Lo que es importante decir aquí es que para poder producir esta varita, el mismo fabricante debe haber presenciado la muerte. Y digo esto porque para poder ver a los Thestrals hay que haber presenciado la muerte de primera mano. Cualquiera que desee trabajar una varita de esta manera debe haber sido testigo de un fallecimiento. Todo tiene sentido entonces, ¿no? Podemos hacer una nueva varita de Saoko, pero no sería la varita de Saoko, no la de la leyenda. Y esto es algo importante, porque el objeto, la varita de Saoko, por supuesto que pertenece a una leyenda. Muchos consideran que su historia de origen es solo eso, una historia de ficción de los cuentos de Biddle el Bardo. Nadie conoce la verdad detrás de estos cuentos, y hay 2 grandes preguntas aquí. ¿Las historias fueron totalmente inventadas? ¿O Biddle se inspiró en algo que presenció con sus propios ojos? Desafortunadamente no tenemos evidencia para inclinarnos por alguno de los argumentos, pero como las reliquias existen, quiero pensar que fue la segunda. Sabemos que existen 3 reliquias genuinas, eso se puede confirmar, pero ¿la personificación de la muerte fue Biddle usando un recurso narrativo nada más? ¿Cómo podemos estar seguros de que la muerte no era un poderoso mago tenebroso? ¿Sería posible que los 3 hermanos fueran magos talentosos que crearon las reliquias ellos mismos? Y así como están las cosas en este momento en el mundo mágico, no hay pruebas para asegurar que la personificación de la muerte sea real. Su existencia solo se menciona en una obra, y es de ficción. Decir que la muerte existe solo por este libro para niños es algo bastante exagerado, particularmente porque la existencia de las reliquias es lo único que se puede decir a favor de su existencia, y las reliquias pudieron haberse creado de otras formas. Dumbledore tampoco tiene mucha fe en la validez de la existencia de la muerte en este sentido. ¿Entonces es cierta?, preguntó Harry. ¿Toda? Los hermanos Peverell eran los hermanos del cuento, dijo Dumbledore. Sí, eso creo. Pero enfrentarse a la muerte en un camino sinuoso, creo que es más probable que los hermanos Peverell fueran magos talentosos y peligrosos que tuvieron éxito al crear estos poderosos objetos. La historia de que son las reliquias de la propia muerte parece algo de leyenda que se genera alrededor de este tipo de creaciones. Y estoy con Dumbledore en esto. La verdad es que hay muchos artefactos poderosos en el universo de Harry Potter, y las reliquias, si bien son poderosas, tampoco es algo que sea una completa locura. Si los hermanos Peverell fueron los magos responsables de la creación de la varita, entonces por supuesto esto significa que se puede construir otra. Pero si la muerte la creó, ese es otro punto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Puede un fabricante de varitas reconstruir la varita de Saoko con los materiales correctos? ¿O es un artefacto de edición limitada fabricado por la mismísima muerte? Díganlo en los comentarios y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece
solo en Almas Únicas.